Muy buenos días, hermanos, hermanas. Otra vez les saludamos en el amor del Señor y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor a través de este medio. Nos preguntamos seguramente cómo estamos pasando este tiempo, enfrentando una situación tan difícil. Pero nosotros como creyentes estamos ahora tomando decisiones muy importantes. El salir adelante, el pensar en los demás, el hacer muchas cosas que a veces no hemos hecho antes en casa, en la familia, con la familia, ¿no? Seguramente muchas cosas están pasando en sus hogares, está pasando en la sociedad. Entonces, les invitamos, hermanos, a meternos en esta reflexión de una manera muy sencilla, pero significativa. Vamos a pensar en este Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 31. Estamos en una escena después de la resurrección de Cristo. Si nos preguntáramos de esta manera, si la resurrección es tan importante, un evento que cambia la vida, ¿por qué siguen atrapados en el mismo lugar? Los discípulos están en un cuarto, encerrados, pensando qué va a ser de ellos. Más o menos nos da la idea, ¿no? Están entrampados en un solo lugar en un tiempo y parece que ya no van a avanzar. ¿Qué diferencia ha hecho la tumba vacía? Ya anteriormente habíamos visto que había venido María anunciando que Jesús había resucitado. Pedro fue a corroborar, recibieron la noticia. Al parecer la buena noticia no le había quitado el miedo a los discípulos. ¿Por qué? ¿Qué diferencia ha hecho la tumba vacía en este grupo de discípulos? ¿Cómo los ha cambiado? ¿Les ha permitido verse a sí mismos y a su mundo de manera diferente? ¿Ha hecho algo por ellos? No parece que haya hecho mucha diferencia. Están en la misma casa, detrás de las mismas puertas, cerradas igual que hace una semana. ¿Qué ha cambiado? Me pregunto, una semana después de la Pascua, del tiempo en el que celebramos la resurrección, nosotros ya, ¿no? ¿Qué ha hecho la resurrección de Cristo por nosotros? Hemos celebrado muy bien, qué bonito, que Cristo ha resucitado. Nos preguntamos, ¿es tu vida diferente? ¿Ves e involucras al mundo de nuevas maneras? ¿Cómo al día siguiente del domingo has pensado y has dicho, bueno, ahora sí ya cambié mi vida? ¿Qué diferencia ha hecho la tumba vacía en tu vida durante la última semana? Cuando uno mira su propia vida, parece un todo como el domingo pasado, la semana anterior y la semana anterior. Y cuando uno mira el mundo, se ve más o menos igual que antes. Pareciera que todo sigue igual. A veces nosotros hemos escuchado muchas veces el Evangelio de hoy que se encuentra en Juan capítulo 20 del 19 al 31. Y hemos sido muy críticos con los discípulos. ¿Por qué están ahí encerrados en esa casa? Están atrapados en el mismo lugar. Deberían haberlo hecho mejor, ¿no? Siempre somos críticos a esa situación. De todas maneras, de todos modos, la muerte ha sido derrotada. Cristo ha resucitado. Hemos dicho, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿por qué parece que sus vidas no son diferentes? Hoy, de una manera casi parecida, ¿no? Estamos encerrados. Vamos a subrayar esa palabra, encerrados, debido a esta pandemia, que hoy en día ya cobró demasiadas muertes en el mundo. Esto causa miedo, porque nadie quiere enfrentar la muerte
bajo esas condiciones de soledad, aislamiento y dolor. La mayoría de personas tiene esperanza de vivir y disfrutar de la vida. El encierro indica de alguna manera el miedo a contagiarse, el miedo a la muerte. Los discípulos tenían miedo a la muerte. Lo que le pasó a Jesús, tal vez pensaron ellos, les pasaría todo eso. La presencia de Jesús, al decirle paz a vosotros, cobra sentido hoy para nosotros también. De eso vamos a hablar. Los discípulos sabían sobre esa paz que Jesús traía. ¿Cuál era el problema? Que no se acordaban. Una vez Jesús les había dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿no? Ustedes recuerdan en Juan capítulo 14, versículo 27. Entonces, habiéndonos hecho estas preguntas para nosotros, ¿no? Vamos a introducirnos ahora sí a este capítulo que muchas veces lo hemos leído, pero ahora queremos tomarlo de una manera diferente, a partir de su experiencia del discípulo Tomás, llamado el incrédulo, por un lado. Y luego vamos a centrarnos en esta frase de Jesús que lo repite muy entusiasmado, digamos así, a su discípulo, ¿no? Le dice paz a vosotros. Quiero puntualizar un aspecto muy importante que nos va a ayudar a entender la experiencia de Tomás en este caso, ¿no? Ustedes ven a Tomás aquí, dice que cuando Jesús se apareció a sus discípulos, Tomás, uno de sus discípulos, no estaba ahí, ¿no? Era llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando sus discípulos le dijeron, al Señor hemos visto, Él le dijo, si no viene en sus manos, si Él no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás, un hombre que anduvo con Jesús todo el tiempo, durante 3 años, él no estaba dispuesto a creer si es que no lo veía a Jesús. Para llegar a entender esta situación, quería hacer una pequeña reflexión antes, ¿no? Creo que el Evangelio nos dice muchas cosas. El Evangelio que nos presenta el Señor es la resurrección de Cristo. Es un tema muy grande. Es una experiencia grandiosa. La tumba vacía es un evento que cambia la vida. La resurrección hace una diferencia en nuestras vidas. Y esta resurrección de la que empezó a hablar María, a comunicar a los discípulos, y que Pedro tuvo que cerciorarse, los demás sin haber ido a la tumba lo creyeron, esa resurrección, esos eventos que pasaron previamente, tuvieron un efecto casi paulatino, ¿no? Fue creciendo en ellos la esperanza de hacer otra cosa diferente. Pero ese tiempo lleva un periodo largo a veces. La resurrección lleva tiempo. No es un evento de una sola vez. Es algo en lo que crecemos. Por eso les preguntaba al inicio, ¿por qué a veces hay personas que se sienten, bueno, he celebrado que Cristo ha resucitado un domingo, ¿no? Y al día siguiente parece que se siente igual, parece que no ha cambiado nada. Por eso la pregunta era, ¿qué efecto tiene la tumba vacía, el Cristo resucitado? ¿Qué efecto tiene todo ello que usted y que todos hemos celebrado en nuestra vida?
podemos afirmar que esa experiencia es un proceso, es una forma de ser y una vida para vivir. Podemos pasar mucho tiempo entendiendo y viviendo. Por la gracia de Dios, desarrollamos hacia personas resucitadas. Esa fe pequeña que empezó a creer que Jesús resucitó, no termina ahí, sino va evolucionando. A través de nuestras relaciones y las circunstancias de nuestra vida vamos aprendiendo y vamos entendiendo el porqué de la resurrección. Dios no desperdicia nada. Todos los días estamos entrando en la vida resucitada. No siempre es fácil y algunos días son simplemente difíciles, ¿no? Pasar de una vida de muerte a una vida de verdad. Me pregunto si a veces venimos o escuchamos, ¿no?, el domingo de resurrección y sobre la tumba vacía, esperando despertar el lunes a una vida y un mundo completamente nuevo. Supongo que usted despertó el lunes, después de la Pascua, con la misma vida y mundo que tenía el Viernes Santo. Muchos hemos pasado eso. Y no es porque la resurrección fracasó o porque Jesús no hizo nada, ¿no?, lo de Jesús en nuestras vidas. Es porque lo que Jesús ha hecho en nuestra vida lleva tiempo. Tal vez necesitamos dejar de lado el hecho de la tumba vacía y comenzar a reclamar la historia de la resurrección. Es decir, hay que ver nuestra experiencia de fe en un todo, no solamente en un solo hecho. Hay una diferencia entre hechos e historia. Los hechos son situaciones únicas, aisladas, como diría alguien, unidimensionales. Las historias, más bien, son multidimensionales. Abarcan todo un tiempo. Los hechos informan a la mente, mas las historias tocan el corazón. Los hechos simplemente transmiten una información. Las historias transforman las vidas. Vamos a pensarlo de esta manera. Un hecho es algo más estático, como cuando usted toma con su cámara una foto de un momento y captura solo ese momento. Eso sería un hecho. Y una historia es más dinámica, como una película que nos lleva a través del tiempo y nos narra una historia mucho más, desde el inicio, el desarrollo y el final. Es más completo. Es un todo. La tumba vacía es un hecho. No está Jesús ahí. Resucitó. ¿Pero ahí termina todo? No. La resurrección es una historia. Tal vez necesitamos comenzar a entender la resurrección como la película de nuestra vida en lugar de una instantánea de la vida de Cristo. El hecho de la tumba vacía no es la historia de la resurrección. Los hechos de tu vida y la mía no son la historia de nuestra vida. Los hechos son solo el punto de partida de la historia. El hecho de la tumba vacía es el punto de partida para la historia de la resurrección. Ahí comienza esta maravillosa historia en la que Jesús nos involucra para trabajar por su reino. Cualquier hecho con el que te hayas despertado el lunes después del domingo de Pascua es simplemente el punto de partida para tu historia de resurrección. Sin embargo, con demasiada frecuencia nosotros tomamos los hechos con la historia completa. ¿No es eso lo que hemos hecho con el discípulo Tomás? Tomás tuvo un hecho particular.
¿Qué cosa nosotros recordamos mayormente cuando hablamos de Tomás? Él era un escéptico. A menos que vea la marca, ¿no?, de los clavos que pasó, ¿no?, en sus manos, y ponga su dedo en la marca de las uñas y su mano en su costado, no lo creeré. Él quería ver y conocer realmente al Cristo que él había conocido. Si él no lo podía ver, entonces no podría creer. Que Tomás dudó puede ser el único hecho que nos viene a la mente. Tomás el incrédulo. Por eso es tan frecuente que lo llamamos Tomás el incrédulo. Pero ¿qué pasa, sin embargo, que este hecho de Tomás es solo el punto de partida para su resurrección? ¿Qué pasa si no es toda la historia? ¿Y qué pasa si donde comenzamos es menos importante que donde vamos y donde terminamos? ¿Conoces el final de la historia de Tomás? Tomás, en esta experiencia, se encuentra con Jesús. Dice que Jesús vino otra vez y, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y le dijo: pasa a vosotros. Y Tomás le dijo: pon aquí tu dedo. Le dijo a Tomás, perdón, Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y aquí Tomás pasa de incrédulo a creyente y dice: Señor mío, Dios mío. Declara realmente que Él es el Señor y Él es el Dios. Este hecho no es toda la historia de Tomás. Si se hubiese quedado en ese Tomás del incrédulo, hubiésemos resumido su vida, su historia ahí, ¿no? Pero por los estudios sabemos que Tomás murió en la India y fue el apóstol de la gente de la India. Él trajo el Evangelio de Cristo a la India. Murió mártir después de que 5 soldados lo atravesaron con 5 lanzas. Eso no suena como un discípulo que duda, ¿verdad? Parece alguien que creció y cambió. Alguien para quien la resurrección de Cristo fue real. Alguien para quien la tumba vacía hizo la diferencia. Solo que tomó un poco de tiempo, como lo hace para la mayoría, y tal vez para todos nosotros. Conocemos a Tomás, el incrédulo, diciendo en el Evangelio de hoy: mi Señor y mi Dios, con esas palabras. Tomás ha reconocido y nombrado una nueva relación, una nueva visión del mundo, una nueva forma de ser. En algún lugar entre el incrédulo Tomás y después el confesor Tomás, el que confiesa: mi Señor, mi Dios, está la historia de la resurrección en la vida de Tomás. Si lo ponemos de esta manera, ¿no? Tomás, el incrédulo, es como si estuviera muerto, todavía no cree, pero cuando empieza esa afirmación de Señor, mi Dios, es como un punto de partida de su historia para terminar como un discípulo también mártir, un hombre fuerte que desarrolló su fe sin temor y miedo más adelante. Todo lo relacionado con la duda de Tomás, el hecho de su incredulidad, es solo el punto de partida de Tomás. Fíjese, es solamente el punto de partida de Tomás. No es bueno ni malo, es un lugar de partida. Y todos tenemos nuestro punto de partida. Y no nos sintamos mal si en un momento nos sentimos encerrados o incrédulos. ¿Cuál es tu punto de partida, hermano, hermana? ¿Cuáles son los hechos de tu vida hoy, en este tiempo? El punto de partida para la historia de nuestra resurrección es lo que sea.
cualquiera sea tu vida hoy, sean cuales sean sus circunstancias. Ese es el punto de partida para su historia de resurrección. Entonces, si hoy estás lidiando con una profunda soledad, tristeza o pérdida por algún familiar, amigo, ese es tu punto de partida. Esa es la habitación en la que Cristo entra. Si estás encerrado en una casa de miedo, confusión, oscuridad, ese es tu punto de partida. Y en el lugar en el que te encuentra Jesús. Si es en la enfermedad, la vejez, quizás la discapacidad o la incertidumbre son hechos de su vida. Ese es su punto de partida, hermano, y el lugar en el que Jesús aparece. Si hoy te sientes perdido, traicionado, decepcionado, abrumado, ese es tu punto de partida. Y la casa en la que Jesús entra. Si la alegría, la gratitud y la celebración son los hechos de tu vida hoy, también ese es el punto de partida para su historia de resurrección. Y otras 1000 son las muchas formas en las que las puertas de nuestra casa se cierran. Sea lo que sea para ti, es solo el punto de partida. Hoy en día estamos encerrados en esta cuarentena. Y cómo esta experiencia nos puede llevar también, a partir de nuestra reflexión de lo que significa la resurrección de Cristo en nuestra vida, nos puede llevar al desarrollo de nuestra fe, a la transformación de nuestra vida. ¿Qué será? Aún en este espacio Dios actúa para tener nuestra propia resurrección. Entonces la gran tragedia no es que los discípulos estén en la misma casa detrás de las mismas puertas cerradas. Ese es solamente su punto de partida. La gran tragedia será si los discípulos se niegan a abrir las puertas o se niegan a abrir las puertas y se niegan a salir de la casa. Pero sin embargo nos dice que en el versículo 20 que los discípulos se gozaron. Se alegran al ver al Señor. Este es el punto de partida para ellos. Y nunca más van a tener miedo ni van a dudar. Queremos pensar en esto, hermanos. ¿Cuáles son nuestras puertas que están cerradas en nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que te han mantenido atrapado en el mismo lugar? Vamos a decirlo de otra manera. Ese es solo el punto de partida. No lo juzgues como bueno, malo, correcto o incorrecto. Es justo donde tú estás y es el lugar donde Cristo aparece. En este caso sucedió 2 veces en el Evangelio, ¿no?, que estamos leyendo. En ambas ocasiones los discípulos están en la misma casa detrás de las mismas puertas cerradas y Jesús aparece. Se para en medio de ellos. Las paredes y las puertas cerradas de su casa no podían mantener a Jesús afuera. Y las paredes y puertas de su casa, de usted, no lo mantendrán fuera. Porque Jesús, por amor a nosotros, entra y nos dice: paz a vosotros. Y aquí vamos a la segunda parte. ¿Qué significa eso que dice Jesús? Paz a nosotros. Él entra en medio de nuestra casa a través de las puertas cerradas y respira paz, vida en nosotros. Él nos da esa paz y esperanza en nosotros. El coraje. Él respira paz y fuerza en nosotros. Y ese soplo de paz es la llave que abre la puerta. Él dice que sopló y les dio el Espíritu Santo. La esperanza, la fuerza, la valentía. El Señor Jesús abre las puertas de una manera diferente al decirnos: paz a vosotros. Los discípulos tendrán paz a pesar de ser perseguidos por un mundo que los odiará tanto como odiaba a Jesús.
Jesús, ¿cómo nos da su paz? Jesús nos da su paz con su presencia. Él nos ha prometido acompañarnos. Nos da la seguridad de que Él está ahí. Su presencia nos da paz. Es como un niño, ¿no? Es como la situación de un niño con su padre, su madre. El niño se siente seguro porque mamá y papá están yendo al costado. Pero cuando el niño no ve al papá o a la mamá, empieza a llorar y decir, ¿dónde está mi mamá y mi papá? Se desespera. La presencia del Padre le da seguridad, le da paz. Jesús entiende nuestras emociones y nuestros sentimientos y por eso dice, es necesario ir y decirles a ellos, estando presente, ellos se van a animar. Paz a vosotros, su presencia es una forma de darnos paz. Jesús nos da paz también demostrándonos su sacrificio. Nos hace recordar por su misericordia que Él se sacrificó por nosotros. Por eso Él dice que le muestra las manos y el costado a sus discípulos. Miren, aquí estoy, yo soy. No es otra persona, no es un duplicado, no es un gemelo. Yo soy. Les vuelve a recordar el sacrificio que ha hecho por ellos. Por eso nosotros también en la iglesia tenemos la costumbre de tomar la Santa Cena cada mes, recordando el sacrificio. Es importante esa parte de la vida que va a alimentar también nuestra fe, nuestra esperanza. Esto es muy importante, ¿no? Jesús se hace presente Él mismo, no es otro. ¿De qué otra manera también nos trae la paz? Jesús trae la paz dándonos alegría. Como dijimos anteriormente, los discípulos se gozaron, se alegran al ver al Señor. Este es el punto de partida para ellos. También Jesús nos trae paz al encomendarnos una tarea, nos involucra en su misión. Por eso es parecido, ¿no?, a esta comisión que se da en Mateo 28, 19, en la que todos llamamos, ¿no?, la gran comisión. Les envía para que prediquen el Evangelio. Esto refleja el comienzo del pensamiento que la autoridad del que es mandado es igual a la del que le mandó. El emisario del rey habla con la autoridad del rey. Dios está presente en la obra de Jesús. Jesús estará presente en el trabajo de los discípulos. Jesús nos anima dándonos tareas, encomiendas, en este caso la misión de llevar su evangelio. ¿Por qué nos trae paz eso? Porque nos da la seguridad de que todavía somos útiles. Somos personas que tenemos la capacidad de poder hacer las cosas para el reino de Dios. Y otra parte muy importante que nos trae paz cuando Jesús entra ahí, Jesús trae paz al darles el Espíritu Santo. Dice que Jesús respira en los discípulos el espíritu de vida. Este regalo del Espíritu renueva la vida de los discípulos, igual que el aliento de Dios dio nueva vida a los huesos del muerto, ¿no?, como dice en Ezequiel. Los discípulos han estado temerosos y confundidos, escondidos en un cuarto cerrado, pero ahora encuentran la fuerza para levantarse, abrir la puerta, salir afuera y empezar su proclamación con la presencia del Espíritu Santo. No vamos a ahondar aquí en este detalle porque es otro tema, ¿no?, sobre la presencia del Espíritu Santo y el Pentecostés, ¿no? Es otro tema que a veces los teólogos se ponen a discutir, pero quería resaltar de cómo es que en esta frase de Jesús, paz a vosotros, viendo estos detalles, el Señor va complementando en el ser humano, en estos discípulos, su paz, dándoles la seguridad de estar con ellos, recordándoles el sacrificio y también dándoles el Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, queremos dar gracias a Dios porque el Señor, en su misericordia, Él nos tiene paciencia. Él está ahí, no nos recrimina, no nos da con palo,
Y no dice, oye, ¿por qué están ustedes ahí encerrados? Y nos exhorta, sino más bien nos da ánimo. Pasa a vosotros, es decir, a la gente, hay más tiempo para hacer las cosas del Señor. Y también por otro lado, recordar la experiencia de Tomás, que no todo está perdido ahí en un momento de duda, sino más bien ahí comienza todo este proceso, por así decirlo, de resurrección en nuestra vida. Oremos un momento, hermanos, para que el Señor nos siga tocando, animando y fortaleciendo en este camino tan duro que es seguir al Señor. Pero no es difícil cuando estamos cerca del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos animas, nos fortaleces. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Al ver también esta experiencia de Tomás y de los discípulos, nos hace ver que como seres humanos, Señor, podemos tener un tiempo, ya sea de tristeza o alegría, pero tú siempre utilizas esos tiempos para renovar nuestra vida. Y tienes el tiempo y la paciencia para vernos crecer y madurar en la fe. Y también ayúdanos a entender eso y no frustrarnos para decirnos de repente no hemos logrado nada, sino más bien esperar los tiempos que tú nos ayudes a desarrollar nuestra fe cada día, para tener ese real cambio, esa real resurrección en nuestra vida, que es efecto de lo que Dios ha hecho, Jesús ha hecho en la tumba, que venció a la muerte, ese hecho que tiene un efecto trascendental en nuestra vida, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús que también esas palabras pasan a vosotros, estén en este tiempo sobre todo tan doloroso que vivimos, que esté fuerte y compenetrado en nuestra vida, que más bien nos lleve esperanza y sobre todo, Señor, la fe y la convicción de que tú nos guíes. Te pido tu paz y bendición en el nombre de Cristo Jesús.